Gracias. Imanaya Bachikuna, Sumbang Napakunatami Chayachipanchi, Cayo Tabalo, Cafetería Titamanda. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajupanguichi. Mil disculpas por mi voz, me encuentro un poco resfriada. Enseguida les comento lo que veremos en el programa de hoy. Una nota del campeonato de básquet de la comunidad de Peguche, el 11º encuentro de música tradicional Cayambi. Una entrevista a Segundo Conejo, ex integrante del famoso grupo Peguche. Veremos lo que opina la gente sobre el arte de los quichua tabalo. Vuelve nuestro segmento para aprender el quichua, muchuk muyuk y cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura, el amaranto. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Cada mayo de todos los años, en Peguche se organiza un campeonato de básquet muy especial, un campeonato de madres de familia, donde ellas disfrutan momentos de recreación, esfuerzo físico y de amistad entre mujeres. Pacha Guillín visitó la comunidad y conversó con la autoridad parroquial. Veamos. Mi nombre es Pacha Guillín. En esta ocasión les estaré acompañando en la final del campeonato de madres de Peguche. En esta ocasión nos encontramos con Don Pacífico y queremos que nos comente un poco acerca de cuál fue su rol en este evento. Desde hace 4 años venimos año a año, como digo, desde el 2010 venimos organizando un homenaje a las madres, que son las abuelas, que son las madres que son relativamente jóvenes, las madres que recién se han casado y ya tienen niños. Entonces, año a año organizamos eso exclusivamente para homenajear a las mamás y a las madres de familia de nuestra parroquia Miguel Legas. Entonces, la característica de este campeonato es concluir con el final, donde juegan madres de familia que tienen más de 50 y hasta 60 años. Esa es la característica principal de este campeonato. En este año el acogimiento ha sido súper muy bueno. Están alrededor de 15 equipos de madres de familia con sus respectivos equipos de papás, ¿no?, que también han participado. El torneo ha estado ejecutándose alrededor de 3 semanas. Esta festividad es parroquial, no es solo de Peguche, sino de la parroquia Miguel Legas. Sin embargo, no es tan fácil porque hay pocas madres que juegan, qué sé yo, de Quinchuquí, de Agato, conforman los equipos que están ahorita participando. De una otra manera, acaba de jugar una mamá que es de Agato y a la final trabaja en un centro infantil del Buen Vivir, y que también es muy interesante que ellas participen porque eso permite una unión, una solidaridad entre las comunidades y entre las familias que todos hacemos Miguel Legas Cabezas.
va a haber unos artistas propios de aquí que van a hacer un homenaje a nuestras mamás, y luego de eso va a haber los premios en que va a consistir, que son animales chanchos, pues, ¿no? Que vamos a obsequiar a las triunfadoras del primero, el segundo, tercero y cuarto puesto. El cuarto puesto va a recibir un mediano que consiste con papas ya listos para comer, calienticos y todo. Luego de eso vamos a concluir con un baile general. Vamos a estar hasta la medianoche con la finalidad de seguir homenajeando a nuestras mamás. Me permito, con todo el cariño, a las mamás de nuestras comunidades de Miguel Legas Cabezas, que se preparen, que quieran participar, y que además los esposos les permitan participar en este campeonato. A veces también es un poquito complicado, pero entiéndanle que también ellas pueden participar, y por eso me permito invitar que para el 2014 ya desde hoy día empiecen a prepararse y puedan hacer un buen rol en este campeonato que exactamente es para homenajear a nuestras madres de familia de la parroquia. Bueno, queremos agradecer por la entrevista y a todas las madres que se preparen para este campeonato que se realiza aquí en la comunidad de Peguche año tras año. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. El pueblo quichua Cayambi se apresta a celebrar las fiestas del Inti Raymi, una actividad importante que da inicio a estas. Es el 11º encuentro de la música tradicional Cayambi. Asistimos a San Pablito de Agualongo, en el cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha, para traerles el siguiente reportaje. Veamos. A ver, dice así. En el marco de las festividades del Inti Raymi, la COINCA, Radio Intipacha y la Confederación del Pueblo Cayambi se encuentran desarrollando el 11º encuentro de música Cayambi. Pero nosotros... A ver, viejita linda, ¿qué será que siga bailando? Bueno, nosotros hemos organizado el 11º encuentro de música Cayambi. Estamos realizando en dos modalidades. La primera modalidad es para todos los grupos quienes están iniciando, y la segunda modalidad es para todos los grupos quienes tienen ya su CD grabado. Uno de los objetivos fundamentales es promover la cultura, la tradición de nuestra música Cayambi. Entonces creemos que acertadamente continuamos realizando este evento de música. Desde el 1 de junio, las comunidades Cayambi presenciarán 3 encuentros con la modalidad de concurso. El primero ya se desarrolló en la comunidad de San Pablito de Agualongo. El segundo se está realizando hoy, 8 de junio, en Olmedo. El tercero se realizará el 15 de junio en Cangagua. Y el 23 de junio se realizará la gran final con la participación de los grupos seleccionados de los encuentros anteriores. A nombre de la organización Turucta, quien les habla, César Augusto Catucuago, reciban un cordial saludo y esperando que todos ustedes hayan venido con ese deseo de pasar bien. También agradecer este espacio a nuestra hermana organización Turucta, quienes nos han permitido estar acá presente realizando un encuentro más de este festival de coplas como es la música Cayambi. Ecuarunari tandanajuyu kumanta shutipi hatun napaita charipaichik ari kaishina ruraykunakaq runa kawsayta ashtawan sinchiyachingapaq kanmi chaymantaq makipurarishpaq chaymantaq yukanchipaq tunukunataq ashtawan richachishpaq kaishina ruraykunaqa alikanmi chaymanta yukanchik sumaq napayta karapanchik kay pueblo Confederación del Pueblo Cayambi. Bueno, dentro del objetivo de nuestro evento, como evento de música Cayambi, es promover nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra vestimenta. Entonces, estamos motivando e incluso cultivando también en la juventud, en la niñez, también los mayorcitos también recuperando lo que es su cultura, su tradición, ¿no? Esta actividad cultural no es un proceso de hoy, sino ha sido una historia milenaria.
Estos encuentros más bien nosotros como la organización COINCA, especialmente Pueblo Cayambi y la Radio Inti Pacha, pues hemos venido incentivando justamente para un poco fortalecer y valorar lo que es nuestra identidad cultural. Justamente si no valoramos, si no incentivamos nuestra cultura en nuestros jóvenes, si no motivamos, pues seremos un pueblo sin identidad, sin cultura, y eso sería prácticamente una perdición. Todos los años desde la Confederación del Pueblo Cayambi, juntos con COINCA y Radio Inti Pacha, procuramos organizar este evento. Primero, que nos permita generar todo un proceso de reflexión, de concientización, de quiénes somos nosotros, de dónde provenimos, hacia dónde debemos avanzar. Y para eso creemos que a través de la música es un espacio de reflexión, de sensibilización, porque lo interesante es que en los cayambis existen distintos afinados únicos, yo creo que en el mundo tenemos unos afinados, unos tonos muy propios de la cultura cayambi. Hay más o menos 8 afinados de la música cayambi, y que se diferencian con los tonos desde la chimba, San Pablurco, la parte de Zuleta, Pesillo. Vemos que hay otros tonos, por ejemplo, Huanopamba, San Juan Granada, Inga Galindo moderno, etc. Es decir, son otros tonos muy lindos, unos tonos muy dulces, muy profundos, románticos, pero al mismo tiempo también alegres, digamos. Identifica a cada sector. Entonces nuestro interés es cómo recuperar toda esta memoria histórica, cultural, inclusive idiomática. Creemos que es importante a través de la música, a través de los tonos y afinados, puedan expresar el tema del fortalecimiento del idioma quichua. Y creemos que a través de estos eventos podemos involucrar a la juventud, sensibilizar a la niñez, a los dirigentes, a los padres de familia. Ay, ¿no es cierto? Pila, ¿no es cierto? A la jovenita, quiero verle bailando, ¿no es cierto? A la parejita más alegre, ¿no es cierto? Esta noche, ¿no es cierto? Como una forma de estimular la participación de los jóvenes en este certamen, los organizadores ofrecen como primer premio la grabación de un CD, su lanzamiento y distribución. Veamos qué ofrecen para el segundo premio. Se espera que alrededor de 30 grupos entre iniciantes y profesionales se inscriban este año. El grupo en tercer lugar para el grupo Unicornio. Un aplauso, compañeros. En el segundo lugar se encuentra el grupo Amistad. Por favor, un aplauso para los compañeros. Y el primer lugar para el grupo más auténtico, que ha dado lo mejor y nos ha hecho gozar de unas lindas piezas musicales. En este caso estoy hablando de Raíces de Pisambilla. Pisambilla, ¿no es cierto? Dice así. Esto para nomás, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos aquí nuevamente. Con esto nos vamos hasta Machache. A ver, mi gente linda de Toructa, quiero verle bailando y ahora sí. Eso es cariño, ¿no es cierto? Eso, mi gente linda. Quiero verle bailando a la parejita más alegre, ¿no? Sí, bueno, quisiéramos hacer una cordial invitación a todos los amigos que nos están mirando. Creemos que es importante conocer nuestra propia cultura y tenemos, digamos, estos concursos
de música cayambi hay tres concursos, digamos en Cangagua, tenemos en Olmedo, y el gran final, digamos, los mejores ganadores, los mejores artistas, los mejores músicos, las mejores músicas que podrán expresar el día 23 de junio a partir de mediodía en el Parque Central de Cayambi, que están cordialmente invitados a todos los amigos y amigas. Usted está viendo Bajo un mismo sol. En la década de los 70 ocurrió en Otavalo un hecho muy importante para los quichuas. Los jóvenes, hombres y mujeres de las comunidades se organizaron para impulsar con rebeldía un trabajo de reivindicación de las artes y manifestaciones quichuas que en ese entonces eran desvalorizadas y hasta repudiadas. Escuchamos a don Segundo Conejo, exintegrante del grupo Peguche. Yo soy Segundo Conejo, de padres que vivieron aquí en Peguche. Yo nací en Cotacachi. Yo conocí al grupo Peguche en alguna de las funciones que presentaran en la ciudad de Quito. Fue ocasión en que de conocerles me impactó en el sentido de que estaban presentando obras de nuestra cotidianidad, ¿no? Escasos eran los grupos en ese entonces que hicieran trabajos como estos. En los años 74, 75 más o menos. En esos años corría un ambiente social bastante difícil, complicado para nosotros los indígenas especialmente. En todos los aspectos estábamos echados de menos. Y el Centro Cultural Peguche, que a mí siempre me gusta llamarle así, tuvo el acierto de fortalecer su planteamiento, ¿no? de plantear su derecho a la reivindicación de todos los aspectos indígenas, culturales obviamente en este sentido, y a través de las artes expresar su malestar, su descontento, y siempre decir que estamos presentes, ¿no? No era muy fácil que nosotros nos insertáramos en las actividades urbanas, por ejemplo, en que el mundo urbano conceptualice valioso nuestra participación como indígenas, ¿no? Sino solamente como algo folclórico, como algo que los indiecitos hacen y nada más. Problemas han habido muchos, todos sabemos de eso, pero sobre todo tener una pésima calidad de relación intercultural, ¿no? Movido por muchos prejuicios, ¿no? Complejos, y ser indígena considerado ser lo peor. Las oficinas no siempre tenían las puertas abiertas como ahora, por ejemplo, que es diferente, ¿no? Pero pese a todo eso se ha logrado un espacio muy importante, ¿no? Un canal muy importante, saber que a través de las artes nuestras voces pueden ser escuchadas, ¿no? Saber que hay un pueblo que no conocía ni entendía a los indígenas, artes era el canal para enseñar nuestra manera de ver, de pensar, cómo fusionaban entre la música y la danza, por ejemplo. Entonces, todo movimiento tenía que expresar algo, no eran movimientos así al azar, de algún lado o de algún modo, fue intercomunicando realmente a una sociedad en este país. Ser un trabajador de la cultura no es fácil, implica dedicación, implica sentimientos, implica identificarse con uno mismo, con lo que nos pertenece, con lo que fuimos y con lo que siempre debemos ser. Porque de otra manera, si no hay ese compromiso, no vamos a llegar a muchos años, ¿no? Y todo discurso en cualquiera de las formas quedará en el vacío. Y no creo que nos merecemos ese vacío. Gracias a ese esfuerzo de quienes hoy son nuestros padres, tenemos referentes de ejemplos a seguir y probablemente por eso hoy la cultura quichua Otavalo es una de las más altivas y desarrolladas de América.
Ahora veamos qué opina la gente. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Hola amigos, bienvenido a nuestro segmento de encuestas. En esta ocasión vamos a preguntar a la gente por qué hace 30, 40 años atrás la música y la danza eran rechazadas y más lo indígena. Acompáñenme. La danza y la música nacional no eran bien acogidas, no eran bien aceptadas y más lo indígena, lo quichua. Bueno, hace muchos años fue rechazado, pero en este tiempo los jóvenes otavaleños han salido internacionalmente y como la folclore y la danza siendo en este presente es lo más internacionalmente que tenemos. Todavía es tiempos, vida actual, claro que se presentan bien, pero antes casi no existían. Esos grupos, ¿por qué no serían bien acogidos, bien aceptados? Porque no le valoraban, pues no le ponían importancia. Porque la quichua no hacía valer. No les importaba a los mestizos esas cosas. ¿Usted de pronto conocían al grupo Peguche, tío? Sí he escuchado, pero no le conozco muy bien. Sí, conocido. Bueno, yo he visto por la foto y así por la televisión y así nomás. No, la verdad no. Peguche, tío, no. Sí lo he conocido en Peguche. Desde la Plaza de Poncho, estas fueron algunas de las opiniones que obtuvimos de la gente. Síganos acompañando en Bajo un mismo sol. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Otra forma de reforzar nuestra identidad cultural y enaltecerla es conservar nuestro idioma materno. Por eso, volvemos con nuestro segmento para aprender quichua, Mushuk Muyu. Hoy tenemos los colores. Bienvenidos a Mushuk Muyu, Tulpucuna, los colores. Hoy vamos a aprender los colores en quichua. Primero van a escuchar los colores en quichua y luego en castellano. Puca. Rojo. Ancas. Azul. Yanaya Ancas. Azul marino. Chagua Ancas. Celeste. Quillu. Amarillo. Chagua Quillu. Amarillo claro. Guaya. Verde. Chagua Guaya. Verde claro. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Esta semana continuamos con nuestra serie de cultivos tradicionales, la serie que para usted, yo, nosotros, revaloricemos nuestros productos originarios y nuestra comida. Aprendamos hoy a preparar budín de amaranto. Yo no le he conocido de amaranto, de ataco sí. Ataco es directa, nativo desde hace siglos. Sí se conoce, pero tienen donde los vecinos, nosotros no tenemos sembrado. Es un producto nutriente que en la actualidad no siembra. Eso yo he oído pues, solamente son remedios para hacer aguas. Se llama amaranto. Es como una quinoa, tiene el granito menudito. Hasta con esto que rispas que me su yurago panga gutian morado.
sisaguka shular guyagu piluya sisaguan. Como bledos, pero más grandes. Tienen los tallos de color negro y en la puntita tienen tipo bledo, pero más grueso. El cultivo del amaranto o huautli en América se remonta a más de 7.000 años, cultivado por los mayas, luego por los aztecas e incas, que consideraban el amaranto junto con la quinoa y el maíz como plantas sagradas por sus grandes propiedades nutritivas. Del amaranto se aprovecha tanto el grano como la planta comiéndola como verdura. Las hojas tienen más hierro que las espinacas. De acuerdo a nuestros historiadores, nos han contado de que esa planta solamente debía ser consumida por los reyes, en este caso por nuestros reyes, que no los incas, nuestros antepasados. Por su valor nutritivo, los conquistadores pues nos llevaron, digamos, nuestros productos, ¿no? Y por ende, de acuerdo a los análisis, pues sabemos que el amaranto fue la semilla que se fue a la luna y fue alimento de los astronautas, ¿no? Ñukanchayta mamakunallata ñukanchik punta kawsashka abuelokuna patana valorashpa ripi, o sea paykunaka ñukanchikpa falta tiyan ashtawan pachaka. Chaymanta chingarishpa rishpa cosaskunaka chingaripan. Yo creo que más problema me can nacho desde wasi comanda nacho desde familia. Rexichina canchi caño canchi mikuykunataka valorizana canchi. Kunambi económicamente hasta avanzan chinishpa caña kunambi categran por arroz, por ña comida rápida mantegran nacho. Más falta del conocimiento, concienciación nacho. Chaita yo canchi más rexichina canchi ani yo canchi familia kunama. Bueno, nosotros estamos recuperar este amaranto. Primero nosotros hemos recibido una capacitación, de ahí hemos salido a las comunidades, hemos dado cómo es de sembrar y cómo es de cosechar, hemos hecho las ferias de semilla, entonces para que recuperen como otros compañeros que hagan el cambio. Entonces, ahorita tenemos como 10 comunidades que están trabajando con el amaranto y estamos haciendo como orgánicamente. Nosotros no queremos con químico, que es malo para nuestra salud también, y queremos que estén los guaguas que vayan aprendiendo orgánicamente, que vaya gente sana. ¿Cómo le voy a perder mis granos antiguos también? Por eso nosotros trabajamos, tenemos granitos así, cuando esto nos da, cosechamos suficiente, tenemos para durante un año para comer. Hasta cuando nosotros moramos no vamos a olvidar, nosotros no vamos a perder la comida del campo, por eso nosotros somos personas del campo. Pues. Países como China, Estados Unidos y la India están redescubriendo el valor nutricional de este producto, que tradicionalmente fue cultivado y consumido en América por nuestros antepasados. Entonces, ¿qué esperamos nosotros para empezar a nutrir a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores y a nosotros mismos con esta planta sagrada? Ahora le ofrecemos una idea para preparar amaranto de una manera fácil y muy novedosa. Budín de amaranto. Ingredientes: media libra de amaranto cocida por 20 minutos,
1/4 de libra de arvejas tiernas cocidas, 1/4 de queso sin sal, una cebolla paiteña grande, 2 huevos, aceite para freír, 6 cucharadas de queso rallado, sal, ajo y pimienta al gusto. Preparación: rallar el queso fresco, agregar sal y pimienta. Mezclar el amaranto con las arvejas. Picar cebolla y ajo. Luego hacer un refrito. Agregar la mezcla del amaranto y la arveja al queso. Poner los huevos y el refrito mezclando bien. Echar mantequilla en los moldecitos, poner la mezcla y llevarlos al horno no más de 10 minutos. Sacar del horno, desmoldar y servir. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Yupaychani machikuna ñukanchiwan pacta yalihushkamanta. Kaya semanapa mucho rikukunatami chayachikrinchi. Otavalo Inti Raymi Internacional 2013.